Los que pueden, vamos a sentarnos. En estos días estaba viendo una película. No veo tele, pero a veces me gusta ver películas y me gusta captar el mensaje que tiene. Y hay algunas frases que a uno se le quedan grabadas en la mente, como debe quedarse grabada la palabra de Dios en el corazón siempre que la escuchamos. Amén. Y veía una película de un tipo que se cree un murciélago. No sé si ustedes la han visto. Tipo que se pone una máscara, se viste de negro con una capa. Y me gusta porque este tipo es un superhéroe que no tiene superpoderes. Es un superhéroe sin superpoderes. Es un tipo común que quiere salvar su ciudad. Y este tipo se preguntaba cómo hacer para que la gente no descubriera que cuando él no tenía la máscara, la gente supiera quién es. ¿No se escucha? Dice que de ese lado no se escucha. ¿Nada? Bueno, pero es un problema de sonido. Ayúdenme de este lado. No sé. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Allá me entienden bien? Perfecto. ¿Allá atrás? ¿Allá? O sea que el problema es de este lado. Dice que tiene mucho eco. Los del sonido ya me ayudan con eso. Vamos a ver si los del sonido me ayudan con eso. Porque si aquí me entienden perfecto, padre, usted me entiende perfecto. Entonces es un problema de sonido. ¿Qué hacemos? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Acá? ¿Bien? Listo. Les estaba contando, voy a repetirle a la gente de acá y de este lado. Les estaba contando que hace unos días, ¿nada? ¿Así? Ah, bueno. Les estaba contando ¿ese es? Bien. Les estaba contando que hace unos días estaba viendo una película en la tele y la película era de un tipo que usaba una máscara negra con una capa negra y se creía un murciélago. Se creía un murciélago. Pero este tipo tenía un problema. Y el problema es que no sabía cómo ocultarse para que la gente no lo descubriera cuando no tenía la máscara. ¿Ya voy a entender? ¿Perfecto? Bien. Entonces, su mayordomo le dijo: haga lo que hace toda la gente rica, toda la gente que tiene dinero de esta ciudad. Derroche dinero, gaste mucho dinero. Y entonces se fue a un restaurante y estaba con unas amigas desordenadas. El tipo se llamaba Bruce Wayne. Y cuando iba saliendo del restaurante, se encuentra con su enamorada. Y
ustedes saben que cuando sorprenden a alguien haciendo algo indebido, la gente se pone nerviosa. La gente sabe qué hacer. Entonces el tipo no sabía qué hacer. Se puso nervioso. En Colombia decimos, se lo pillaron. Se lo pillaron. Y el tipo no sabía qué decir. Entonces le dijo a su enamorada: padre, mira, lo que tú ves, esto no es lo que yo soy, porque por dentro soy otra cosa. Esto que tú ves no es lo que yo soy, porque por dentro soy otra cosa. Y como todas las mujeres, como las que están aquí, que son inteligentes, ella no le dijo nada, solamente se dio una vuelta, lo miró a los ojos y le dijo: tranquilo, pero no es lo que llevas por dentro, no es lo que llevas por dentro, son tus actos los que te definen, no es lo que llevas por dentro, son tus actos los que te definen, es tu modo de vida lo que te define. No es cuánto crees en Jesucristo. Lo que importa es tu modo de vida a partir de Jesucristo. No es cuánta fe tienes, sino cómo esa fe te hace vivir a la manera de Jesús. Nosotros vivimos en una sociedad que cada vez cree que la fe hay que defender. Sí. Nosotros vivimos en una sociedad, en una iglesia, que cree que la fe hay que defenderla, que se necesita defender la fe, como si la fe fuera una idea que hay que defender a costa de lo que sea. Es más, hay gente que se mata por esa idea. Y entonces uno encuentra en redes sociales, en Facebook, en Twitter, gente que pone defensa católica. Hay que defender la fe. Resulta que la fe no se defiende, la fe se vive, la fe se muestra con acciones concretas. Jesucristo se muestra en mi forma de vida. El Papa Benedicto XVI nos enseñó algo muy hermoso en una encíclica que llamó Dios es amor. Y creo que por allí, en el numeral 1, el Papa Benedicto XVI decía: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Mire esto hermoso. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro
con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos cristianos por un encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, por el encuentro con un acontecimiento que cambia la forma como vemos la vida. No sé tú, pero cuando me encontré con Jesús, cuando escuché su palabra, cuando Él se reveló en mi vida, ya no pude ser igual. A partir de allí, mi vida cambió y le dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vive en mí, Señor, vive en mí, Jesús. ¡Ven! Eso es lo que nos hace ser cristianos, el encuentro con Jesús. Y si hoy estamos aquí, es porque queremos tener un encuentro con Él que cambie la vida y que a partir de hoy digas: Señor, mi vida está renovada en ti. Amén. Es el encuentro con Jesús. Es el encuentro con Él. Es el descubrir cómo Él se está revelando en mi vida, lo que hace que yo sea un cristiano. Porque el cristianismo es un modo de vida. El cristianismo es un modo de vida. A mí me preocupa y me duele, Padre, que el cristianismo se haya convertido en una rezadera. Que haya gente que crea que lo único que hay que hacer para ser cristiano sea rezar. Y que ser cristiano se simplifica en cuántas veces rezo el rosario, en cuántas veces hago la coronilla de la misericordia. Aclaración: no estoy diciendo que estos actos de piedad sean dañinos, todo lo contrario. Estos actos de piedad son buenísimos. Hermana, le ayudan a uno a mantenerse en intimidad con Dios. Le ayudan a uno a mantenerse en un diálogo firme con Él. Pero la vida cristiana no puede simplificarse al rezo. La vida cristiana no puede simplificarse a la alabanza, a la adoración. Porque esa alabanza, porque ese rezo, porque esa adoración debe llevarme a mí a un compromiso de vida. Eso que yo oro, debo hacerlo vida. Debo reflejarlo con las personas que me rodean. Debo vivirlo en mi comunidad. Debo vivirlo en mi renovación. Debo vivirlo en mi diócesis. Hermana, debo vivirlo en mi comunidad. Eso que usted ora, eso que usted le dice a Dios en la oración, tiene que vivirlo con sus hermanas. Si no lo vive, está perdiendo el tiempo. Porque yo no me hago cristiano por una idea. Me hago cristiano por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Amén. En el capítulo 5
del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 20, pasa algo genial. Ustedes saben que cuando uno lee los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, es decir, los capítulos del 1 al 5, no encuentra uno la palabra cristianismo, no la encuentra, ni cristiano, porque a los discípulos de Jesús le llamaban la gente del camino, los seguidores de Jesús, los que siguen ese modo de vida. A los discípulos de Jesús no les llamaban cristianos. Por eso en Hechos de los Apóstoles, en los capítulos del 1 al 5, no aparece Gabriel la palabra cristianismo, porque ellos comprendieron que ser discípulo de Jesús era un modo de vida. Y entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 20, cuando los ángeles se le aparecen a los discípulos de Jesús, les dan un mandato. Les dicen: vayan al templo y anuncien este nuevo modo de vida. Qué hermoso eso. Les dicen: vayan al templo, vayan allá donde los judíos y anuncien este nuevo modo de vida. ¿Y qué hacen ellos? Van y anuncian ese nuevo modo de vida. Pero ¿cómo lo hacen ellos? Lo hacen a través de la forma como se relacionan con los otros. La forma como ellos se relacionan con los otros es lo que hace que los identifiquen como seguidores de Jesús. Es decir, que el termómetro o lo que mide cuán cristiano soy es la forma como yo me relaciono con los demás. El cristiano tiene por lo menos 3 tipos de relaciones básicas. Primera relación, conmigo mismo. Si yo tengo una relación sana conmigo mismo, si yo me valoro, si yo me quiero a mí mismo, eso prueba que soy un verdadero cristiano, porque reconozco que soy criatura de Dios. La segunda relación es con los demás. Si yo soy una persona que vive peleando con los otros, que llega a la comunidad y la gente dice: ya llegó. Si yo soy una persona que llega a un lugar y la gente dice: ya llegó, escondámonos, ya llegó el Padre Padre, Dios mío, ojalá que no venga, ojalá que se haya quedado. Tengo que revisar qué tipo de cristiano soy, porque un cristiano tiene buenas relaciones con los demás. Un cristiano siempre cae bien. Siempre la gente quiere estar cerca de esa persona. Cuando una persona es cristiana, los demás gozan con su presencia, disfrutan su presencia. Y eso forma comunidad. Y la tercera relación es con Dios. Cuando yo tengo una relación firme y estable con Él. Una relación íntima con Él a través de la oración. Entonces, ser cristiano
es vivir a la manera de Jesús. Dicen que van a cambiar el micrófono. Me parece una excelente idea. Gracias. Ser cristiano, mejoró, ¿no? Es un modo de vida. Es vivir a la manera de Jesús. Revisando estas tres relaciones: conmigo mismo, con los demás y con Dios. Los discípulos de Jesús, los de la primitiva comunidad cristiana, comprendieron a la perfección esto. Yo creo, padres, que nosotros tenemos una tarea importantísima y fundamental en la renovación carismática. Y es hacer que nuestras comunidades vuelvan a vivir como vivía la gente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. De esa forma vivía la primitiva comunidad cristiana. Y de esa forma, en nuestras comunidades carismáticas, debemos volver a vivir. Esto es, debemos volver a la fuente. Debemos volver al origen de la comunidad cristiana. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. Lo digo textualmente. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. En el grupo de los creyentes, miren que no llaman cristianos a los seguidores de Jesús. Dice, en el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía. Allí es donde está la fuente, el origen de nuestras comunidades carismáticas. Volver a tener un mismo pensamiento, volver a tener un mismo sentir, volver a vivir la fraternidad, la solidaridad en nuestras comunidades carismáticas. Yo estoy convencido que si nosotros volvemos allí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32, vamos a tener comunidades carismáticas renovadas por el Espíritu Santo. Vamos a tener comunidades que viven a la manera de Jesús. Amén. Comunidades donde la gente crece, donde la gente se hace mejor ser humano, donde la gente experimenta felicidad. Hermanas, si en su comunidad ustedes viven como Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32, su comunidad va a ser próspera. ¿Qué era lo que identificaba a los discípulos de Jesús? Que la gente lo veía y la gente decía: yo quiero ser como ellos,
Yo quiero vivir como ellos viven. ¿Qué está pasando allá? Pero ¿qué es lo que hace esa gente? Que uno la ve feliz. ¿Qué es lo que están dando allá? La gente se asomaba y decía, oye, ¿qué están repartiendo allá? Les decían, aquí están repartiendo Espíritu Santo. Aquí se está haciendo presente el Espíritu de Dios. Por eso la gente vive feliz. Amén. Eso era lo que identificaba a los discípulos de Jesús. La forma como vivían. No las ideas que tenían. No la forma de expresarse delante de los otros. No porque sabían de teología, no porque sabían de cristología, no porque sabían de neumatología, no porque la gente podía explicar un tratado de Trinidad. Lo que identificaba a Gabriel, a los discípulos de Jesús, era la forma como ellos vivían. Eso era lo que los identificaba. Por su manera de pensar y su manera de sentir, que los hacía diferentes al resto del mundo. Claro, y todo lo que es diferente siempre causa sospecha. Si usted es diferente, siempre la gente va a sospechar de usted. Cuando usted se atreve a vivir de una manera diferente, la gente dice, ¿pero qué estará haciendo? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando en el gimnasio olímpico municipal? ¿Qué hace que la gente dure todo el día allá alabando al Señor? Cuando usted se atreve a levantar las manos y decir, Dios me salva, y decir, Dios es mi Señor, Jesús es el Salvador de mi vida, y vive diferente al resto del mundo, eso es visto con sospecha. Por eso los discípulos de Jesús los perseguían. Por eso los discípulos de Jesús, la gente lo veía y les decía, váyanse de aquí, sáquenlos de las sinagogas, sáquenlos del templo, persigan a la gente de ese camino, persíganlos, porque son diferentes. Eso es un signo de Dios. Todo está cuadrado. Y que cuando digan persigan, se cae la pantalla. Todo salió perfecto. Siempre que usted es diferente, la gente lo va a mirar con sospecha. Pero no importa si la gente te mira con sospecha. No importa si haya gente que no comparta tu modo de vida. Muéstrale a esa gente que tener el gozo del Espíritu Santo, que vivir con Pentecostés en la vida, da felicidad, da un gozo que no se acaba, da un fuego que permanece en el corazón y que enciende la vida. Amén. Hermanas, cuando ustedes sigan viviendo el modo de vida de Jesús, muchas jóvenes van a querer entrar a su comunidad porque van a decirse a sí mismas, yo quiero vivir como esas hermanas, yo quiero ser feliz como esas hermanas, yo quiero estar en ese grupo de renovación carismática, yo quiero pertenecer a esa comunidad, yo quiero vivir ahí, yo quiero tener ese gozo, yo quiero tener esa alegría. Yo quiero vivir a la manera de Jesús. Pero ustedes se podrán preguntar, resulta que Jesús les había hecho una promesa a los discípulos. ¿Se acuerdan? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Juan, capítulo 14,
verso 26. Escúchame lo que le promete Jesús a sus discípulos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Porque esta comunidad vivía el modo de vida de Jesús. Porque esta comunidad había recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo estaba cumpliendo la promesa que le había hecho Jesús, que si ellos recibían el Espíritu Santo, ellos iban a recordar todo lo que Él les había enseñado. ¿Y qué les había enseñado a Jesús? Pues su modo de vida. Jesús les había enseñado a vivir de un modo diferente, a vivir de una manera diferente. El modo de vida de Jesús tiene tres características. El modo de vida de Jesús tiene tres características. Primera característica del modo de vida de Jesús. Walter, primera característica del modo de vida de Jesús: su manera de pensar. Jesús tenía una manera de pensar totalmente diferente a los demás. Jesús pensaba totalmente diferente. Jesús era un tipo, era un ser humano, ese que se descubrió como hijo de Dios. Era una persona que tenía un modo de pensar estable. No iba cambiando de modo de pensar. Hay un filósofo que dice que nosotros vivimos en una modernidad líquida. ¿Saben cuál es la característica de los líquidos, no? ¿Saben cuál es la característica de los líquidos? ¿Sí la saben? Un líquido toma la forma de cualquier envase. Si usted mete el líquido en este vaso, toma la forma de este vaso. Si usted mete el líquido en una botella, toma la forma de la botella. Si usted mete el líquido en una copa de vino, toma la forma de la copa de vino. Pues bien, vivimos en esa modernidad. La gente se acuesta pensando una cosa y se levanta pensando otra. La gente hoy piensa una cosa y a la semana uno se encuentra con esa persona. No, ya eso no lo pienso. Ahora pienso diferente. No se mantienen sus ideas. No se mantienen sus convicciones. La gente va cambiando. Es como los líquidos. De acuerdo al envase que le pongan, va tomando forma.
Jesús tenía un pensamiento estable, sólido. Jesús tenía una manera de pensar sólida. Y eso es lo que Jesús le enseña a sus discípulos. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el verso 37, que Pilato le preguntó a Jesús: ¿así que tú eres el rey? Pilato le preguntó a Jesús: oye, la gente está diciendo que tú eres un rey. Y Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Soy un rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Jesús, ante el peligro, no decía: no, eso es lo que la gente dice, pero yo en realidad no estoy tan convencido de eso. No, eso yo lo pensaba cuando estaba en Cafarnaúm, pero ya no lo pienso, ya no. A veces pienso eso y a veces no. Jesús no le dijo a Pilato: de lunes a jueves lo pienso, pero de viernes a domingo no. De viernes a domingo no soy rey. Jesús no le dice a Pilato: cuando voy al grupo de oración lo pienso, pero cuando estoy en mi casa no. Cuando estoy en mi casa no pienso eso. No. Jesús mantenía estable en sus ideas, en su pensamiento. No cambiaba. Además, porque ustedes saben que los seres humanos, todos los seres humanos, todos, porque no faltará que me diga: padre, yo no, padre. Yo desde que entré en la renovación carismática no. Yo no, padre, a mí sáqueme de ese grupo. Todos los seres humanos tenemos esta tendencia. Todos los seres humanos tenemos en la mente una capacidad de mentira, de mentir, de no decir la verdad. Y lo peor de eso, padre, es que hay gente que no solo dice mentiras, sino que hay gente que se cree sus propias mentiras. Hay gente que dice mentiras, pero se cree sus propias mentiras y termina viviendo de acuerdo a esa mentira. Yo tenía un amigo que, y se lo cuento porque es en Colombia, ustedes no lo conocen ni lo van a conocer, así que no estoy revelando ningún secreto ni ninguna confesión. Yo tenía un amigo que vivía en una sociedad donde todos sus amigos tenían dinero, y entonces viajaba todas las vacaciones, todo el verano, con su familia. Resulta que llegó un año en el que no podían viajar con su familia porque no tenía dinero, no tenía plata. Y entonces dijo: yo no me voy a quedar atrás. Todos mis amigos viajan con sus hijos. ¿Saben qué hizo? Tomó unas fotos, le hizo Photoshop, si las arregló y las montó en el Facebook. Y le dijo a todo el mundo que había estado en México viajando todo el verano. Toda la gente se creyó el cuento. Estuvo en su casa una semana y no salió de su casa. Porque la gente que dice mentiras y se cree su mentira vive una vida prestada. Vive la vida de los demás. Vive una vida de apariencias. Yo no sé aquí en Chile, pero en Colombia, de donde yo vengo, la mentira más grande es esta. La mentira más grande es esta, Gabriel. El novio va donde la novia. Ya no quiere tener
Porque enfrentar la verdad le da miedo. Porque enfrentar la verdad es de valientes. Y entonces tiene que decirle una mentira, que no solamente se la dice a ella, sino que se la cree a sí mismo. Entonces, ¿para dónde la novia? Y ustedes saben que los tipos, cuando se quieren poner poéticos, ponen como cara de cólico y se inclinan un poco. Y va donde la novia le dice: mi amor, necesito hablar contigo. Quiero decirte algo. Con cara de cólico, con cara de dolor de estómago. Lo que pasa es que no podemos continuar en esta relación. No podemos continuar, mi amor. Pero no te preocupes. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Yo no he podido entender eso. ¿Qué significa no eres tú, soy yo? Y entonces el tipo le dice: pero tú eres una mujer. Tú eres un ser humano extraordinario. Mujer como tú no hay nadie. Después de la Virgen María, tú, mi amor. Tú eres la mejor mujer del mundo. Es más, yo creo que la Virgen María y tú más o menos están ahí como en el mismo nivel. Mi amor, tú eres un ser humano de esos que nacen cada 1000 años. Y a mí me tocó la suerte de tenerte a ti. Pero no eres tú, soy yo. Y lo peor, ella se lo cree. Y ella dice: sí, me ama, pero está confundido. Pobrecito, voy a orar por él. Y llama a todos los de la renovación carismática: hermanos, oren por él, porque está confundido. Pobrecito, hermano. Que el Espíritu Santo le dé discernimiento. Pido don de discernimiento para él. No pasa un mes y lo ven en el centro comercial. Y ella descubre que ese no eres tú, soy yo. Tenía nombre y apellido. Lo ven con la hoja agarrada de la mano. Se creyó su propia mentira y se la hizo creer a ella. Le hizo creer su propia mentira. Jesús era un ser humano que hablaba siempre con la verdad y que era sólido, fijo en sus pensamientos. Voy a hacer un paréntesis aclaratorio. ¿Qué significa la palabra verdad en las Sagradas Escrituras? Sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? ¿Por qué Dios es verdad? ¿Por qué Dios no es mentira? La pregunta no es si Dios existe o no existe. No se pongan a pelear esas cosas. La fe no se defiende. Vivan a la manera de Jesús. No se pongan a pelear de que Dios existe. Voy a darte razones por las cuales Dios existe. Eso es perder el tiempo. No pierdan el tiempo en eso, en esas discusiones tontas. Lo importante es saber que Dios existe en mi vida. Lo importante es que yo esté convencido de eso y que yo viva a la manera de Jesús. Eso es lo importante. Lo importante es lo que significa que Él sea verdad en mi vida. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos el pensamiento hebreo. Padre, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Perfecto, póngale 100. Muy bien. Resulta que aunque el escritor sagrado escribe en griego, está pensando como semita, está pensando como hebreo. Y la palabra verdad
o la palabra que nosotros traducimos por verdad, en nuestras traducciones de la Biblia, en hebreo se dice emet, E-M-E-T, emet. ¿Y cuál es el sentido de emet? Esto Víctor lo sabe a la perfección. ¿Cuál es el sentido de emet? La diferencia entre los hebreos y los griegos es que los hebreos le buscan sentido a las palabras. Los griegos le buscan significado. Mientras los griegos piensan con conceptos, los hebreos piensan con imágenes. Para ellos la realidad de Dios eso lo expresan con imágenes. Entonces, emet, la palabra que traducimos por verdad, tiene una imagen. Y esa imagen la encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 10. Éxodo, capítulo 17, verso 10. Resulta que el pueblo de Israel iba a una batalla, iba a pelear contra los amalecitas. Y Moisés se quedó en una montaña a dirigir la orquesta. Moisés dijo: vayan a luchar, que yo desde aquí los dirijo a ustedes. Resulta que cuando el pueblo estaba luchando, Moisés mantenía las manos alzadas. Y cuando Moisés mantenía las manos alzadas, el pueblo experimentaba que ganaba la batalla. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo experimentaba que perdía la batalla. Entonces el pueblo estaba luchando y miraban hacia la montaña. Moisés tiene las manos alzadas: vamos a ganar la batalla. El pueblo miraba hacia atrás. Moisés bajó las manos. Estamos perdiendo la batalla. Álcenle las manos a Moisés. Por eso en la renovación carismática, cuando oramos, alzamos las manos, porque somos bendecidos por Dios, porque vivimos en la batalla y sabemos que cuando levantamos las manos, Él nos bendice. Amén. Dígale a la gente, porque en la renovación carismática ustedes alzan las manos. Dígale: porque estoy en victoria, porque cuando alzo las manos Dios me bendice, porque cuando alzo las manos siento que gano la batalla, porque Dios está conmigo. Amén. No sé ustedes, pero a mí me gusta mantener las manos alzadas. Yo descubro gente que anda en su vida con las manos abajo, porque no está en victoria, porque no vive en la victoria de Dios. Por eso en la renovación carismática alzamos las manos, porque le decimos: Dios, tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria sobre mis problemas. Tú tienes la victoria sobre mi enfermedad. Tú tienes la victoria sobre mi familia. Viene de ahí Éxodo capítulo 17, verso 10. Cuando le pregunten: ¿ustedes por qué alzan las manos cuando oran? No pueden orar con las manos abajo. Hermano, léase Éxodo capítulo 17, verso 10. Bueno, entonces Moisés se cansó. Y Moisés dijo: ya no aguanto más. Estoy cansado. Entonces la gente dijo: pónganle una piedra, una roca, póngansela para que se siente. Y Moisés se sentó. Resulta que el pueblo seguía en la batalla, Moisés con las manos alzadas. Pero Moisés dijo: ahora estoy sentado, ya descansé los pies, pero ahora me duelen los brazos. ¿Qué hago? Entonces dijeron: miren, llamen a Aarón y a Hur que le sostengan las manos, los brazos a Moisés, uno a la derecha y otro a la izquierda.
y le sostenían las manos a Moisés. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se levantó en victoria. El pueblo ganó la batalla. Eso es verdad. Espérese. ¿Qué es verdad? Verdad son las dos personas que sostenían las manos de Moisés. En el imaginario hebreo, verdad son las columnas que sostienen un edificio, son las bases que sostienen un edificio. ¿Por qué Dios es verdad? Porque Dios sostiene mi vida, porque el amor de Dios sostiene mi vida. Por eso Dios es verdad en mi vida, porque cuando quiero caer, Él sostiene mi vida. Porque cuando quiero caer, Él me levanta en victoria y me dice: alza tus brazos y mantente firme, mantente en pie, porque yo sostengo tu vida. Amén. Entonces la discusión no es si Dios existe o no existe. La discusión es si Dios sostiene mi vida o no la sostiene. Si yo vivo en la mentira o vivo en la verdad. Porque cuando yo vivo en la verdad, el encuentro con esa persona, con Jesús de Nazaret, le da sentido a mi existencia. Hay gente que cree que la felicidad es la ausencia de problemas. Que ser feliz es no tener ninguna dificultad. Ser feliz o la felicidad es la capacidad de estar en paz, de estar tranquilo, aun cuando tengo problemas, porque sé que Dios sostiene mi vida, porque sé que cuando alzo los brazos, Dios me levanta en victoria. Por eso Dios es verdad. Por eso en mi comunidad carismática yo muestro un Dios vivo. Yo muestro un Dios, a un Padre Dios que resucitó a su Hijo. ¿Qué Dios, qué imagen de Dios estás mostrando en tu comunidad? ¿Qué imagen de Dios estás mostrando con tu vida? ¿La de un Dios que te lleva a andar con las manos abajo? ¿O la de un Dios que te levanta en victoria? Amén. Entonces, el modo de vida de Jesús tiene una característica: su manera de pensar. Porque Jesús no vivía en la mentira. Jesús vivía en la verdad. 2. El modo de vida de Jesús es una manera de sentir. De sentir. El modo de vida de Jesús es una manera de sentir. A veces estamos llenos de una cantidad de emociones negativas. A veces estamos llenos de una cantidad de sentimientos que la gente llama rencor o resentimiento. Si tú vives la manera de vida de Jesús, si tú vives el modo de vida de Jesús, no puede haber odio en tu corazón, no hay resentimiento en tu corazón, hay amor en tu vida, está el amor de Dios en tu vida. Ese es el modo de vida de Jesús. Jesús era una persona proactiva. Proactiva. A veces la gente cree que la proactividad o una persona proactiva es una persona que tiene la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Predica, toca el piano, toca la guitarra, vende las escarapelas, hace la grabación. Uno dice: oye, qué persona proactiva, qué buen servidor es. Tantas cosas que puede hacer al mismo tiempo. Qué buena servidora esa. Tiene tantas cualidades. Es proactiva.
No. Esa es una persona que tiene una cantidad de habilidades. ¿Quién es una persona proactiva? Jesús. Porque una persona proactiva tiene control de sus reacciones ante las circunstancias que vive. Una persona proactiva tiene dominio de sí mismo. Su relación con el Espíritu Santo le da dominio de sí. Ahí se muestra qué tan cerca está del Espíritu de Dios, qué tanta relación tiene con el Espíritu Santo, porque tiene dominio de sus reacciones ante las circunstancias. Una persona que no vive el modo de vida de Jesús, si va en su automóvil y a alguien se le cruza, le dice: una persona que es proactiva, a alguien se le cruza en el automóvil y le dice: Dios te bendiga, gloria a Dios que me rayaste el automóvil. Tiene control de sus reacciones ante las circunstancias. Rebeca no se estresa porque va a llegar tarde a llevar al padre, no se estresa. Va tranquilo porque sabe que Dios tiene el dominio, porque sabe que su vida la sostiene Dios, porque sabe que vive en la verdad. Y esa verdad de Jesucristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y sostiene su vida, su existencia. Por eso no se preocupa, por eso sabe que su vida está puesta en las manos de Dios y que Él sostiene su vida. Amén. Jesús da testimonio de esto. Resulta que ustedes saben que a Jesús lo prendieron los guardias de los sumos sacerdotes y lo llevaron al palacio de los sumos sacerdotes. Allí, en el patio del palacio, el sumo sacerdote lo estaba interrogando, lo estaba entrevistando y le estaba haciendo una cantidad de preguntas. Y entonces Jesús le respondió, le dijo: mire, ustedes me han escuchado, pregúntenle a la gente que me escucha todo lo que yo he dicho, porque lo que yo dije allá en público lo sostengo ahora. Yo no cambio de pensar, yo no me acuesto pensando una cosa y me levanto pensando otra. Yo me mantengo en mis ideas, yo me mantengo en mis convicciones, porque le dan sentido a mi vida. Esta es una traducción revisada y aumentada. Jesús no dijo todo eso. Y entonces, uno de los guardias que estaba ahí, ¿saben qué hizo? En Colombia decimos de sapo, de metido. Le dio una bofetada a Jesús. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se levantó, lo miró a los ojos, empuñó la mano y le dijo: si he hablado mal, dígame en qué, pero si no, ¿por qué me pegas? Yo creo que la vida de ese guardia no volvió a ser igual. Yo quisiera que escribieran una novela de qué pasó con la vida de ese guardia. Porque si uno encuentra una persona que le dice eso, cuando uno le bofetea, cuando uno le da una cachetada, la vida de uno no puede ser igual. Yo me lo imagino mirándolo a Jesús a los ojos y ese guardia apenado. Nos vemos al rato.
Yo me imagino que la vida no fue igual para esa persona. Porque yo pienso, si yo hubiese sido Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hace uno? ¿Cómo a veces reacciona normalmente? Uno se defiende inmediatamente, uno enseguida, ponte que aquí nos damos. Yo dije, yo me lo hubiese abalanzado enseguida, me hubiese tirado encima de él, y no solamente le hubiese dado una, le doy una cachetada de ida y 2 de venida. Porque a veces nosotros, ustedes y yo, no tenemos control de nuestras reacciones ante las circunstancias que vivimos. Jesús sí, Jesús se mantenía en paz, se mantenía tranquilo, no era un tonto. Jesús no era tonto, salió a defenderse y le dijo y lo desarmó. A veces hay señoras que están peleando con los maridos, con los esposos, y comienzan a decirle de la A hasta la Z. Ustedes saben que según un estudio, esto no lo estoy inventando, según un estudio serísimo de la NASA, las mujeres tienen la capacidad de decir 2000 palabras por segundo. Búsquenlo en la internet, búsquenlo. Es un estudio de la NASA desde el satélite. 2000 palabras por segundo. El hombre llega y dice: buenas noches, voy a cenar. Estoy bromeando. Pero a veces no tenemos control de nuestras reacciones ante las circunstancias. Jesús nos enseña que su modo de vida es una manera de sentir totalmente diferente. Es tener dominio de nuestras reacciones ante las circunstancias. Uno encuentra personas, padre, que creen en Dios, van al grupo de oración, son servidores de la renovación carismática. Aquí no, en Chile no, en otros países. Para que no se vayan a ofender. En otros países donde yo he ido. En Chile no, en Santiago no. Que creen en Dios, que alaban, que alzan los brazos. Pero cuando viene un problema, lo bajan inmediatamente. Pero cuando viene una enfermedad, lo bajan inmediatamente. Pero cuando el médico le dice: tengo que hacerle una biopsia, lo bajan inmediatamente. Y hay que revisar si Dios es verdad en mi vida, porque la sostiene. Si Dios es verdad, porque aún en la enfermedad, aún en el problema, yo le digo a mi problema: ¿sabes qué? No tengo miedo, porque tengo un Dios que es más poderoso que tú, y yo no voy a tener miedo. Yo voy a mantener mis manos alzadas. A veces hay cristianos que le pasa como a uno de mis sobrinos. Yo tengo 12 sobrinos, pero tengo uno que no es casualidad. Se llama Santiago. Santiago tiene 5 años. Cuando Santiago se está portando mal, que mi hermano le dice: Santiago, recoja todos sus juguetes y se va a dormir inmediatamente. ¿Saben qué hace Santiago? Hace este gesto. Para decirle al papá, a mi hermano, que está triste, que no le gustó lo que le dijo. Yo creo que hay cristianos que viven así la vida. Cuando no encuentran una respuesta positiva de Dios, cuando Dios no actúa en su vida cuando ellos quieren, viven como Santiago. Viven con las manos abajo. ¿Y saben qué? Eso es lo que sostiene nuestra vida. Levantar nuestras manos a Dios, aunque todavía
Dios no se revele cuando yo se lo estoy pidiendo, sino cuando Él lo vea conveniente para mi vida. Amén. Tengo que mirar el tiempo porque yo tengo la hora colombiana. Voy a ver la hora chilena. Listo. Prueba a terminar. He dicho que el modo de vida de Jesús tiene 3 características. ¿Cuántas llevamos? A ver si me están escuchando. ¿Cuántas llevamos? Voy a hacer un sondeo. De este lado, ¿cuántas llevamos? Allá. Aquí. Allá al final. Ok, yo veo que hay unos que hacen así, otros así, otros así. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas? Bien. De este lado, ¿cuántas llevamos? 2. ¿Cuáles son? La manera de pensar y la manera de sentir. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? A ver, vamos a preguntar de nuevo. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas son? ¿Cuáles llevamos? Muy bien. Pónganse 100. También. La tercera. La 3. El modo de vida de Jesús es una manera de actuar totalmente diferente. El modo de vida de Jesús es una manera de actuar totalmente diferente. ¿Por qué es una manera de actuar totalmente diferente? Porque Jesús tiene coherencia entre lo que dice, entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Jesús de Nazaret no dice una cosa y hace otra. Jesús de Nazaret no dice yo creo en el Padre Dios y se bajó de la cruz. ¿Ustedes se imaginan eso? Que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, crean en Dios, el Padre del cielo tiene poder, crean en el Padre Dios. Y cuando estaba en la cruz dijo, bájenme de aquí, bájenme que no aguanto esto. No, Él permaneció confiando en el Padre Dios. Eso hace que Jesús tenga autoridad. ¿Qué es lo que le da autoridad a Jesús? ¿Qué es lo que lo convierte en un autor? Que tiene coherencia entre su manera de pensar, de sentir y de actuar. Eso le da coherencia a Jesús. Eso le da autoridad a Él. Jesús le reclama a los discípulos y les da un consejo. Les dice Jesús, presten atención a esto. Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. ¿Qué significa eso? Que la autoridad de ellos era legítima. Los habían nombrado legítimamente. Venían de una familia sacerdotal. Legítimamente les correspondía ser maestros dentro del pueblo de Israel, pero no tenían autoridad, no tenían credibilidad delante del pueblo. El pueblo no les creía absolutamente nada, porque no tenían autoridad. Y Jesús les sigue diciendo, por lo tanto, obedézcanlos a ustedes, obedézcanlos a ellos y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra totalmente diferente. Sigan su ejemplo,
Perdón. Jesús les dice, sigan lo que ellos dicen, escuchen. Ellos tienen razón en lo que dicen. Escuchen lo que ellos dicen, porque es la palabra de Dios. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra totalmente diferente. Si un servidor en la renovación carismática quiere tener autoridad, debe tener coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, para tener credibilidad. Si quiere ser autoridad en la comunidad, debe ser una persona coherente con sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Padre, pero lo nombró el Consejo Nacional. No importa. La gente no le cree. La gente le ve su modo de vida y dice, ¿qué me va a enseñar? Padre, que no le creo nada, Padre. Me recita el Padre Nuestro y no se lo creo. Pienso que es mentira lo que está diciendo. Ni el Padre Nuestro le creo, Padre. Es lo mismo que pasa en los hogares. Es lo mismo que pasa en las familias. Los papás y las mamás quieren tener autoridad sobre sus hijos y les dicen, aquí se hace lo que yo diga. Mientras usted viva en esta casa, aquí se hace lo que yo diga. Y uno dice, pero ¿qué autoridad tiene? El hijo no entiende, pero papá, ¿por qué me dices eso? Dame una razón por la cual me la dices. O el papá que le dice al hijo, no diga mentiras, no mienta, que eso es faltarle la ley de Dios. No mienta, que eso a Dios no le gusta. Mentir es malo. Y cuando le llaman por teléfono a cobrarle la tarjeta de crédito, le dice al hijo, dígale que no estoy. Dile que no estoy. ¿Qué autoridad va a tener sobre su hijo? Si dice una cosa y hace una totalmente diferente. No puede tener autoridad quien no tiene coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Tiene autoridad quien es coherente con su vida, quien vive el modo de vida de Jesús. Por eso los discípulos de Jesús lo seguían. Por eso los discípulos de Jesús le obedecían, porque sabían que ahí veían a un tipo coherente, a un tipo que aprendió a obedecer aún en la cruz, dice Hebreos, a un tipo que les enseñó cómo ser fiel al Padre Dios. Por eso Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el nuevo Israel, porque el pueblo de Israel no obedecía a Dios. El pueblo de Israel hacía lo que le daba la gana y decía, Dios es nuestro Padre. Jesús no. Jesús obedecía a Dios, era fiel, porque Dios se mantenía fiel delante del pueblo, pero el pueblo no se mantenía fiel a Dios. El pueblo se iba detrás de otros dioses. Si no, lean Oseas capítulo 11. Jesús era coherente entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Tres características del modo de vida de Jesús. Tres características que el Espíritu Santo les recuerda. Vivir en Pentecostés significa asumir el modo de vida de Jesús. Vivir en Pentecostés significa vivir a la manera de Jesús, porque esa manera da felicidad, da alegría, porque esa manera me hace vivir en victoria en Jesús. Amén.
Repasemos cuál es el modo de vida de Jesús, cuáles son las tres características: su manera de pensar, de sentir y de actuar. Yo quiero invitarles que se pongan en pie. Si el ministerio me puede acompañar, y va a alzar sus manos, porque va a decirle al Señor que hoy está en victoria. Va a decirle al Señor hoy sobre mis problemas, sobre mis dificultades, sobre mi enfermedad: yo estoy en victoria, Señor. Mantenga sus manos alzadas al Señor. Mantenga sus manos alzadas y dígale: Señor, quiero vivir en tu verdad. Porque vivir en tu verdad es descubrir que tú sostienes mi vida. Es descubrir, bendito Dios, que tú sostienes mi existencia. Bendito Dios, aquí estamos tus hijos, aquí están tus hijas. Queremos vivir en victoria. Y vivir en victoria, Señor, significa vivir a la manera de tu Hijo. Porque hoy quiero, bendito Dios, que el Espíritu Santo venga a mi vida y me recuerde todo lo que Jesús nos ha dicho. Dile: Señor, hoy quiero vivir tu modo de vida, Señor Jesús. Hoy quiero tener tu manera de pensar. Quiero tener, bendito Dios, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Hoy, Señor, quiero que tú me levantes en victoria. Quiero que tú levantes en victoria la renovación carismática de Chile. Quiero que nos renovemos con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Dile: ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Gloria, alabanzas a ti. Glorificado sea, Señor. Alábalo a Él. Alábalo. Dile: bendito sea, Señor. Glorificado seas. Santo, santo, santo eres, Dios. Abre tus labios y dile al Señor: bendito sea Dios. Bendito seas, mi Dios. Gloria, alabanzas a ti. Bendito seas. No te quedes callada. No te quedes callado. Dile al Señor: bendito seas, Dios. Glorificado seas. Bendito, adorado y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, alabanzas a ti. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas, porque en tu Hijo está revelada tu manera de vivir. Bendito seas, Señor. Quiero ser como Él. Quiero vivir como Él, Señor. Bendito seas. Dile: Señor, restáurame por dentro. Restáurame, bendito Dios. Gloria, alabanzas a ti. Glorificado seas, mi Dios. Bendito seas, Señor. Gloria, alabanzas a ti. Gloria, gloria, adoración. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas.